Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo que concierne a la estática. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo, suscríbanse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera: un cuerpo de 680 newtons se encuentra sujeto por dos cuerdas, como se muestra en el diagrama. Se nos pide calcular la tensión en cada una de las cuerdas. Pues bien, estática se deriva del término griego estáticos, que significa inmóvil. Puesto que la dinámica estudia las causas que producen el reposo o el movimiento de los cuerpos, tenemos por lo tanto que la estática, el estudio de la estática, queda perfectamente marcado en el estudio de la dinámica, ya que la estática estudia las causas que producen el equilibrio de los cuerpos. El estudio, los principios de la estática están perfectamente fundamentados en los principios de las leyes de Newton. En general, podemos decir que la estática estudia los cuerpos que, sujetos a varias fuerzas, permanecen inmóviles. Pues bien, en el caso que nos ocupa, se nos dice que tenemos un cuerpo de 680 newtons afectado por estas fuerzas. Dos cuerdas, una horizontal y una inclinada, formando con la vertical un ángulo de 40 grados. Lo primero que hacemos para resolver un problema de este tipo es representarlo en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo que implica es colocar el cuerpo en cuestión como un punto en un marco de referencia, y ese marco de referencia normalmente es la intersección de los ejes coordenados, y a partir de él representar todas las fuerzas que lo afectan. Y en este caso las fuerzas que lo afectan son las siguientes: su propio peso, que va hacia abajo. El peso de cualquier cuerpo siempre es perpendicular hacia el centro de la Tierra. Y además dos cuerdas, una totalmente horizontal, a la que llamamos T1, y otra inclinada, formando con la vertical un ángulo de 40 grados. Y a esta cuerda le llamamos T2. El objetivo es encontrar los valores de T1 y T2 que hacen que este cuerpo se mantenga en equilibrio. Pues bien, recordemos que hay dos condiciones que se tienen que cumplir para que un cuerpo permanezca en equilibrio. Y ese es, primero, que la suma de fuerzas sobre él sea igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio es que la suma de momentos o suma de torcas sobre el objeto también sea igual a 0. En este caso solamente nos interesan las fuerzas. Así es que partimos justamente de esta ecuación: sumatoria de fuerzas igual a 0. Y puesto que tenemos fuerzas horizontales y verticales, a las fuerzas horizontales les llamamos fuerzas en X. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, lo mismo que la sumatoria de las fuerzas verticales, a las cuales llamamos fuerzas en Y. Ambas deben ser igual a 0. Por lo tanto, estableceremos una ecuación para las fuerzas horizontales y una ecuación para las fuerzas verticales. Lo primero que tenemos que hacer, esta fuerza T1 ya es totalmente horizontal, por lo tanto no tiene componente vertical. Pero esta, que se encuentra inclinada formando un ángulo de 40 grados con la vertical, lo primero que debemos hacer es determinar cuánto vale este ángulo. Y a partir del principio de la ley que establece que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados,
pues quiere decir que si este es 90 y este es 40, tenemos 130 grados, por lo tanto este ángulo es de 50 grados, para que sumados los tres nos den 180 grados. Y a partir de aquí calcularemos las componentes perpendiculares de esta fuerza, una que va hacia la izquierda, a la cual llamamos T2X, y otra que va hacia arriba, a la cual llamamos T2Y. Y estas las obtendremos a partir de las funciones trigonométricas. Para la fuerza horizontal aplicaremos la función coseno y nos queda, por lo tanto, que T2X es igual a T2 por el coseno de 50 grados. Recordemos que la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejamos T2X y nos da T2 por coseno de 50. Puesto que el coseno de 50 grados es igual a 0.6428, tenemos que T2X es igual a 0.6428 T2. Y T2Y la obtendremos a partir de la función seno, cuya definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejando el cateto opuesto, tenemos que cateto opuesto, que es T2Y, es T2 hipotenusa por el seno de 50 grados. Y puesto que el seno de 50 grados es 0.766, tenemos que T2Y es igual a 0.766 T2. Y una vez que ya conocemos todas las fuerzas horizontales y verticales que actúan sobre este cuerpo, establecemos las ecuaciones para X, para las fuerzas en X y para las fuerzas en Y. Empezaremos con las fuerzas en X. Tenemos que T1, que va hacia la derecha, estamos hablando de suma de fuerzas en X igual a 0. Suma de fuerzas en X igual a 0. T1, que va hacia la derecha, menos T2X, que va hacia la izquierda. Recordemos que vectores hacia la derecha y hacia arriba positivos, vectores hacia abajo y hacia la izquierda negativos. Y esto es igual a 0. T1 menos T2X, que es 0.6428 T2 igual a 0. De aquí vamos a transponer y nos queda que T1 es igual a 0.6428 T2. A esta le llamaremos la ecuación 1. Y ahora vamos a escribir la ecuación para fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Y tenemos una fuerza que va hacia arriba, que es T2Y, y una fuerza que va hacia abajo, que es el peso. Entonces tenemos que T2Y menos el peso es igual a 0. Y sabemos que T2Y es 0.766 T2, por lo que tenemos 0.766 T2 menos el peso, que es 680 newtons, igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 0.766 T2 es igual, transponiendo 680 hacia el segundo miembro, igual a 680 newtons. Por lo que tenemos que la tensión de la cuerda 2 es igual a 680 newtons sobre 0.766. Por lo que T2 igual a 680 entre 0.766 nos da 887.68 newtons. Y hemos encontrado la tensión en la cuerda 2, 887.68 newtons. Y a partir de esta, que llamaremos la ecuación 2, vamos a sustituir 2 en 1. Y tenemos, por lo tanto, que T1 es igual a 0.6428 por T2.
y T2 vale 887.68 newtons, y esto nos da por lo tanto 570.6 newtons, y ese es el valor, esa es la tensión en la cuerda horizontal, en la cuerda 1. Y de esta manera este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, bienvenidas. No olviden enviarlas en un comentario. Y recuerden que solo el que sabe es verdaderamente libre. Y es más libre el que más sabe. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima.